Estimados participantes, muy buenos días. Muchas gracias por tomarse el tiempo de poder estar con nosotros en esta sesión de recuperación y también agradecer a nuestro expositor, el doctor Luis Roel, quien ya nos ha acompañado en una sesión anterior y ha aceptado muy buenamente poder acompañarnos el día de hoy para poder recuperar la clase que nos quedaba pendiente. Estimado doctor, reciba el cordial saludo de nuestro decano y de nuestra directora académica, la doctora Minerva Córdoba Sena. Agradecerle por estar con nosotros en esta sesión. Adelante, doctor, yo lo voy a acompañar durante toda la sesión. Lo dejamos a cargo de la sala. Muchas gracias, estimado doctor. Buenos días con todos los alumnos y alumnas el día de hoy presentes. Vamos a iniciar sin más, porque obviamente la idea es que esta clase de recuperación que nos están acompañando muy buenamente sea lo más específica, lo más clara y además que permita a todos conocer un tema importante como es la autonomía procesal constitucional, que es la autonomía que tiene el Tribunal Constitucional y sobre todo lo que es el concepto que ha permitido que el Tribunal Constitucional a lo largo de su jurisprudencia, sobre todo de la jurisprudencia del 2002 en adelante, tenga diferentes figuras procesales, que es muy importante, que luego han sido no solo reconocidas por el Tribunal Constitucional, sino que luego por el legislador incorporadas, ya sea al anterior Código Procesal Constitucional, al nuevo Código Procesal Constitucional, al propio reglamento normativo del Tribunal Constitucional, y esto es importante. Hay que tener en claro, existe dos tipos de autonomía que tiene el Tribunal Constitucional. Y vamos a hacer un poco de contextualización como hicimos la vez pasada antes de entrar ya al tema específico. La autonomía procesal nace con el Tribunal Federal Alemán, el Tribunal Constitucional Alemán, en donde, siguiendo la teoría de Peter Haberli y de otros autores alemanes, señalaban que el Tribunal Constitucional tenía dos tipos de autonomía. La autonomía de autogestión, puesto que, como ustedes saben, el Tribunal Constitucional desde la época de la teoría constitucional kelseniana es un órgano autónomo independiente de los tres poderes clásicos, poder ejecutivo, judicial, legislativo y de otros órganos del Estado. Y también lo que se denominaba una autonomía procesal. Entonces tenías la autonomía de gestión que el Tribunal Constitucional se autorregulaba, se autogestionaba independientemente, autónomamente de otros órganos y poderes del Estado, y la autonomía procesal que permitía que el Tribunal Constitucional, para que pueda impartir justicia y que la falta de una normativa específica, una normativa como tal, le permitiera aplicar la justicia constitucional y perseguir los fines de los procesos constitucionales, le permitía llenar esos vacíos a través de la creación de reglas procesales propias. Claro está, lo que señalaba el Tribunal Federal Alemán en esa época y los autores Peter Haberli, que les recomiendo que si les interesa puedan profundizar un poco más, es la idea de que el Tribunal Constitucional, en los casos que estuviera resolviendo, cree reglas jurídicas, pero al caso concreto. Luego, la doctrina ha permitido que las reglas jurídicas que se aplicaban para llenar los vacíos, las lagunas normativas procesales para poder resolver el caso concreto, luego se convirtieran en reglas procesales que fueran aplicadas no solo al caso concreto, sino al resto de casos que vinieran de manera progresiva y posteriormente. Y esta es la idea que hoy por hoy el Tribunal Constitucional peruano tiene y que lo ha tenido a lo largo de su jurisprudencia. Esta posibilidad de no solo tener autonomía, como ustedes saben, el Tribunal Constitucional, al igual que todo poder del Estado y órgano constitucionalmente autónomo, como lo es el Tribunal, nuevamente señalando, es un órgano independiente autónomo y entonces tiene autonomía de gestión, autonomía de establecer su política interna y de tomar sus decisiones. Pero al mismo tiempo, tiene esta autonomía procesal que ha permitido crear normas procesales, reglas procesales, que no solo se han aplicado en el caso concreto, sino que han permitido a lo largo de este tiempo que hemos mencionado
especialmente del 2002 en adelante, tener diferentes figuras jurídicas, muchas que se han quedado en lo que es la doctrina jurisprudencial y por otro lado, que estas figuras jurídicas han pasado a ser positivizadas en un menor nivel en el reglamento del Tribunal Constitucional, que como ustedes saben es una norma infralegal de manejo interno, de administración interna del Tribunal Constitucional, y por otro lado, ya como una norma procesal que el legislador lo hizo suyo, primeramente en el Código Procesal Constitucional y luego en el nuevo Código Procesal Constitucional. Lo que vamos a ver a continuación es cómo entender esta autonomía procesal constitucional, cuál es el argumento habilitante o los argumentos habilitantes que tiene el Tribunal Constitucional para aplicar esta autonomía. Vamos a establecer algunos ejemplos de cómo esta autonomía se ha ido materializada, no solo en la jurisprudencia, sino también en normas procesales como tal, por el legislador. Y la idea es que luego ustedes y con mi persona podamos establecer cuáles otras ustedes consideran que son reglas y figuras jurídicas procesales que el Tribunal Constitucional ha creado con su jurisprudencia y que ha sido incorporado en la normativa procesal o se ha mantenido en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional. Habiendo dicho eso, vamos a pasar a lo que es el PowerPoint. Muy bien. Si se ve, si me lo permiten, me podrán decir. Como la advertía, es de la autonomía procesal constitucional y la creación vía jurisprudencia de instituciones novedosas. Lo que vamos a empezar es la autonomía procesal constitucional, explicar el concepto, su sustento jurídico, sus fundamentos, que sostienen esta posibilidad que tiene el Tribunal Constitucional de crear, a través de su jurisprudencia, figuras procesales, instituciones novedosas. Luego vamos a ir a ejemplos como que son las sentencias interpretativas, las sentencias manipulativas, tenemos el amicus curiae, el principio, disculpen, principio pro homine, la sentencia, la ejecución de sentencia anticipada, entre otras. Para empezar, y esto asumo que ya lo han tenido ustedes previamente con otros profesores, nosotros antes de ingresar al Estado constitucional de derecho del cual nosotros vivimos en la actualidad, existía el Estado legal de derecho o también denominado Estado liberal de derecho, que fue establecido como respuesta a los modelos absolutistas o monárquicos, es decir, modelos de Estado que obviamente centraban el poder en una sola persona y que obviamente no solo el poder, sino todas las funciones del Estado. Este absolutismo monárquico luego fue derrocado por las revoluciones europeas, las más importantes, las francesas, que tuvieron a Montesquieu, a Rousseau, a Sieyès entre sus mayores representantes, y en Inglaterra a John Locke, y luego de las revoluciones francesas e inglesas respectivamente, fueron promoviéndose a lo largo de toda Europa. Y claro, luego de ello llegó a América, Estados Unidos y Latinoamérica. ¿Cuáles eran las características del Estado legal de derecho o Estado liberal de derecho? Que es el modelo que aparece como respuesta al Estado absolutista, al Estado monárquico. Son 4 características. Primero, el derecho al gobierno de las leyes. ¿Qué significa esto? Que la ley era la forma en que se regulaban las relaciones sociales, las relaciones políticas, y que solo eran las leyes las que podían posibilitar algún límite y algún reconocimiento en los derechos y libertades de la persona. Luego que el principio de legalidad
el principio básico, elemental de dicho modelo estatal, en donde se establece que la ley es la norma máxima del ordenamiento jurídico de dicho Estado. También tenemos que, como característica de este modelo estatal, que todos los poderes del Estado se encuentran sometidos a la ley. Es decir, si bien en respuesta al Estado monárquico absolutista, en el Estado legal de derecho se da esta idea primigenia de la separación de poderes clásica en los tres poderes clásicos, todos estos poderes se encontraban sometidos a lo que la ley establecía. Y por último, y no menos importante, una característica que es bastante interesante, importante y elemental de este modelo de Estado legal de derecho es el juez boca de la ley, que significaba que el juez solo aplicaba la ley, no se le permitía interpretarla, no se le permitía ir más allá de los contenidos explícitos y mandatorios de la ley. Pero este modelo legal de derecho que si bien duró bastantes décadas, bastantes centenios de años, debemos mencionar que tras los cambios del contexto social y político, como son la Segunda Guerra Mundial y específicamente los juicios de Nuremberg del 20 de noviembre de 1945, cambia el paradigma del imperio de la ley. ¿Y por qué cambia? Pues, como ustedes sabrán, en los juicios de Nuremberg, en donde estuvieron los principales personajes del Tercer Reich, estuvieron los altos mandos militares alemanes, los altos políticos fascistas nazis y los altos jueces del sistema de justicia alemán. En dichos juicios, como ustedes ya conocerán o han conocido, y si no, les recomiendo, se estableció algo muy interesante por parte de la defensa de estos personajes, que todos habían actuado conforme a ley. Es decir, ellos habían actuado conforme a lo que la ley les mandaba, permitía y eran normas válidas. Por ejemplo, los altos militares nazis señalaban que ellos habían cumplido con lo que la ley le ordenaba, que ellos cumplían solo el mandato imperativo de la ley. Los jueces de las altas cortes del sistema de justicia alemán señalaron que ellos, como jueces, boca de la ley, solo se dedicaban a aplicar la ley, que no podían hacer más que ello, porque de lo contrario estarían cometiendo prevaricato y podrían estar cometiendo delitos. Y por último, los altos políticos del partido fascista nazista que en ese momento gobernaban en el Tercer Reich, en el Parlamento alemán, señalaban que las normas que estos emitieron eran normas válidas, leyes válidas, porque habían cumplido con el procedimiento preestablecido para darlo y sobre todo habían cumplido con las mayorías democráticas que se exigían al momento de votarlas y aprobarlas. Entonces, en los juicios de Nuremberg, se tuvo el debate de qué hacer cuando la ley es la norma suprema y la ley le emiten en democracia, siguiendo el juego político democrático, las mayorías que ganan las elecciones y que estas mayorías en dichas ocasiones buscaban atentar contra las libertades y derechos de las minorías
que perdían en estas mismas. Ahí aparece el planteamiento de Hans Kelsen, en donde era un planteamiento de la teoría constitucional, una tesis que Hans Kelsen sustentó y publicó en el periodo entre guerras, entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Una tesis de la teoría constitucional sustentado en su experiencia como juez del Tribunal Constitucional Austriaco, en donde planteaba dos elementos importantes para un nuevo modelo estatal, un modelo que denominaría el Estado Constitucional de Derecho, un modelo que se sustentaría en el principio de supremacía constitucional, en donde la Constitución dejaba de ser una mera norma política para ser una norma jurídica, y no cualquier norma jurídica, sino una norma jurídica suprema, y que además tendría su garante, un tribunal ad hoc, un tribunal distinto al Poder Judicial, independiente de los poderes clásicos y resto de órganos del Estado, al que le denominaría Tribunal Constitucional. Es así que se establece la idea, un nuevo modelo estatal, un nuevo modelo que supera el modelo de Estado legal de derecho, un modelo que supera el principio de legalidad y que instaura un ente importantísimo que es el Tribunal Constitucional. Ante ello citamos al profesor Gustavo Zarebelsky, quien explica la crisis del Estado legal de derecho y la necesidad de un cambio que la sociedad exigía tras los hechos que sucedieron en la Segunda Guerra Mundial y que luego desencadenaron los juicios de Nuremberg. Gustavo Cerbelsky menciona, la ley, en este punto de su historia, ya no es la expresión pacífica de una sociedad política internamente coherente, sino que es manifestación e instrumento de competición y enfrentamiento social. Añadiendo este autor lo siguiente, la ley, en suma, es una garantía absoluta y última de estabilidad, sino que ella misma se convierte en instrumento y causa de inestabilidad. Como bien señala este profesor Gustavo Zarebelsky, cuando en el Estado legal de derecho el poder de establecer las leyes que vienen a ser las normas supremas dentro del Estado y que éstas pueden establecer la creación de derechos como la eliminación de estos, pueden permitir arbitrariedades por parte de los órganos del Estado, por parte del Parlamento, por parte del gobierno. La ley, lamentablemente, ya no es un instrumento que busca la igualdad y la justicia como se pensó con las ideas revolucionarias europeas contra el Estado absolutista, el Estado monárquico, sino que ya es un instrumento de sometimiento para las minorías que perdían en las elecciones políticas. Muy bien, continuando con ello, tenemos entonces que todo Estado que se autodenomine o que establezca en su constitución que es un Estado constitucional de derecho exige que entre sus pilares fundamentales cumpla con reconocer el principio de supremacía constitucional, el cual, conforme hemos explicado, establece que la norma suprema dentro de su sistema normativo sea la Constitución. Una Constitución que, claro, no deja de tener su carácter político porque nace del mayor acuerdo y consenso político que es el poder constituyente, sino que además tiene carácter de norma jurídica y de norma jurídica suprema. Al respecto, el Tribunal Constitucional Peruano ha dicho lo siguiente:
En un Estado constitucional democrático, la Constitución no solo es norma jurídica con fuerza vinculante que vincula a los poderes públicos y a todos los ciudadanos, sino que también es la norma fundamental y suprema del ordenamiento jurídico. Esto es así porque la Constitución, a partir del principio de supremacía constitucional, sienta las bases constitucionales sobre las que se edifican las diversas instituciones del Estado. A su vez, dicho principio exige que todas las acciones personales, civiles, económicas, sociales y sobre todo militares deben estar de acuerdo con las disposiciones que integran el ordenamiento jurídico que la Constitución señala. A partir de lo señalado, ¿cuáles son los rasgos singulares del Estado constitucional de derecho? Citando al profesor Luis Preto Sanchís de la Universidad Castilla de la Mancha, podríamos establecer dentro de todas estas características que podríamos encontrar en diferentes autores y en la doctrina nacional e internacional, cuatro muy importantes. Primero, el reconocimiento de la incuestionable fuerza normativa de la Constitución. ¿Esto qué significa? Que tanto para los entes públicos y sus funcionarios, así como para los particulares, la Constitución es norma suprema, norma jurídica que los vincula, que les exige no solo deberes, sino también les otorga libertades y derechos. Reconocer la fuerza normativa de la Constitución es reconocer que esta es una norma jurídica efectiva, vinculante y que por el mero hecho de existir vincula todas sus disposiciones, desde la disposición número 1 hasta la última. La segunda característica que menciona este profesor español es la rematerialización constitucional, en la cual se establece que la Constitución va a tener contenidos materiales, contenidos dogmáticos. ¿Qué significa ello? Que dentro de sus contenidos va a reconocer libertades y derechos a los ciudadanos, porque la Constitución, al ser norma jurídica, al tener dentro de sus contenidos libertades y derechos, estas libertades y estos derechos van a tener una protección suprema que solo le puede otorgar la Constitución. La tercera característica, la garantía judicial y aplicación directa de la Constitución. ¿Y qué significa ello? Que la Constitución como norma jurídica y como hemos señalado, vinculante y efectiva, para que no quede en letra muerta esa vinculatoriedad, esa efectividad, se requiere de medios procesales específicos y extraordinarios que garantice su cumplimiento, lo que denominamos garantías constitucionales o procesos constitucionales. De esta forma, los procesos constitucionales van a ser los medios mediante los cuales se va a permitir, se va a lograr que la Constitución se cumpla en la realidad y no solo se quede en un plano teórico o utópico. Por último, este autor español menciona como una de las características básicas del Estado constitucional de derecho es la denominada rigidez constitucional. La rigidez constitucional establece que la Constitución, al ser una norma suprema del Estado y que se origina en el poder constituyente, no es cualquier norma jurídica, no es una de las normas que emite los poderes constituidos y que por lo tanto la Constitución debe quedar perenne en el tiempo
porque al ser la norma fundante del Estado, esta debe mantenerse a lo largo de la existencia del mismo. Esto no significa que no se permita que la Constitución no tenga reformas, enmiendas o incluso se puede interpretar para ir adecuándolo a las nuevas realidades, porque justamente la idea para que se mantenga en el tiempo es que pueda ser actualizada, pero estas actualizaciones, estas reformas, estas interpretaciones no pueden afectar la esencia que el poder constituyente otorgó a su obra. Así entonces, podemos establecer que la Constitución política reconoce y establece las garantías de los derechos fundamentales del ser humano, así como las reglas básicas de convivencia social y política. También, como es la norma de normas, crea los órganos encargados de la producción normativa, otorgando competencias materiales, determinando los procedimientos para la elaboración normativa, estableciendo los límites materiales para esta elaboración normativa e imponiendo contenidos normativos. Nuestro Estado peruano se encuentra, como hemos mencionado, como un Estado constitucional de derecho, porque el artículo 51 de nuestra Constitución Política establece de forma expresa que la Constitución, dentro de nuestro sistema de fuente normativo, es la norma suprema del Estado peruano. Al respecto, el Tribunal Constitucional peruano ha dicho lo siguiente: el tránsito del Estado legal de derecho al Estado constitucional de derecho supuso, entre otras cosas, abandonar la tesis según la cual la Constitución no era más que una mera norma política, esto es, una norma carente de contenido jurídico vinculante y compuesta únicamente por una serie de disposiciones orientadoras de la labor de los poderes públicos, para consolidar la doctrina conforme a la cual la Constitución es también una norma jurídica, es decir, una norma con contenido dispositivo capaz de vincular a todo poder público o privado y a la sociedad en su conjunto. Ahora, ya yendo a lo que nos interesa, que es el derecho procesal constitucional, porque de ahí aparece la autonomía procesal constitucional del Tribunal Constitucional, tenemos que hacer un breve desarrollo histórico de este aspecto. El derecho procesal constitucional, como ustedes saben, nace como respuesta al catálogo de derechos fundamentales y derechos humanos que surgieron después de la Segunda Guerra Mundial. Según el profesor mexicano Eduardo Ferrer MacGregor, esta comprende dos realidades. Por un lado, existe un análisis histórico social y por otro, un estudio científico de este. Nosotros, en este apartado de la clase, solo desarrollaremos la historia del derecho procesal constitucional desde su estudio científico. Para diversos autores, la historia de esta rama del derecho tiene 4 etapas diferentes. Cada una ha tenido las contribuciones de destacados juristas constitucionales que han elaborado con su desarrollo científico cada una de estas etapas doctrinarias. Nosotros, para los fines de este curso y para la aplicación del derecho procesal constitucional en el derecho peruano, vamos a agregar una etapa adicional, es decir, una quinta. Sobre esto, debo mencionar que el derecho procesal constitucional, como ciencia del derecho, es una rama jurídica muy joven, pero su relevancia dentro del mismo derecho es sumamente importante. En la doctrina, como veremos más adelante, son Hans Kelsen, Eduardo Couture, Piero Calamandrei, Mauro Capelletti, Fix Amudio, entre otros, quienes sentaron la base para el nacimiento del derecho procesal constitucional. Sin embargo, es este último autor, Héctor Fix Amudio, quien conceptualizó y describió la ciencia jurídica del derecho procesal constitucional como tal. Entonces, las etapas del desarrollo histórico del derecho procesal constitucional que estamos proponiendo son la etapa precursora, la etapa de descubrimiento procesal, la etapa de desarrollo dogmático procesal, etapa de definición conceptual y la etapa de independencia del derecho procesal constitucional, siendo esta última, como hemos mencionado,
una etapa propuesta por nosotros, entendiendo la distinción que existe en la doctrina del derecho procesal constitucional peruano con el resto de la doctrina general. En el desarrollo histórico tenemos la etapa precursora que se da entre 1928 y 1942. Y es que el comienzo de la ciencia del derecho procesal constitucional tiene como fecha de partida el año 1928, año en que Hans Kelsen publica su estudio La garantía jurisdiccional de la Constitución, también conocido como la Justiz Constitucional, redactado en alemán y presentado en la quinta reunión de profesores alemanes de Derecho Público en Viena. Este se basó en su experiencia como magistrado de la Corte Constitucional Austriaca. Este no fue solo un estudio teórico, sino que esbozó también la forma práctica del derecho procesal constitucional desde la perspectiva del autor, es decir, desde la perspectiva práctica de los procesos y magistratura constitucional. Ahora bien, ¿qué planteaba Hans Kelsen en esta tesis? Sostenía que la mejor garantía jurisdiccional para preservar la Constitución era crear y tener una justicia constitucional, logrando asegurar el ejercicio del poder y las funciones del Estado. Consideramos que Hans Kelsen, en ese extremo, es el precursor del derecho procesal constitucional, porque estableció los cimientos de esta como ciencia. Debemos reiterar que fue el primero en idear un tribunal especial ajeno al Poder Judicial clásico, al que se le confiaría el control de la supremacía de la Constitución, cuyas resoluciones eliminarían para todos los efectos la norma que fuera inconstitucional. Luego, también dentro del desarrollo histórico, tenemos el descubrimiento procesal, que se da entre los años 1944 y 1947. En esta etapa se desarrolla del mano del jurista español Niceto Alcalá Zamora y Castillo, quien advierte de una nueva rama procesal. Este apartado histórico culminó con la elaboración del Nomen Juris del derecho procesal constitucional en 1947. Aquí se advirtió la aplicación del ámbito de influencia del proceso y de la ciencia procesal hacia espacios nuevos e insólitos, y bajo su propia deducción de avanzar una tipología de los procesos jurisdiccionales. Con base en la naturaleza del litigio, se estableció por primera vez la existencia de un derecho procesal constitucional. Por lo mismo, los estudios de Niceto Alcalá Zamora y Castillo es importantísimo en relación a que por primera vez estableció una rama procesal diferente a las ya existentes, estrechamente relacionada con la protección de las garantías constitucionales. También tenemos en el desarrollo histórico el apartado del desarrollo dogmático que se da entre los años 1948 y 1955. En esta etapa se desarrolla el procesalismo científico con importantes contribuciones. El estudio de las garantías constitucionales se inició con Eduardo Couture, mientras que el estudio de la jurisdicción y los procesos constitucionales fueron aportes de Piero Calamandrei y Mauro Capelletti. Sus obras fueron, en el caso de Eduardo Couture, Estudios del Derecho Procesal Civil, publicado en 1948, y Piero Calamandrei, que publicó La Legítima Constitucional de Legine Proceso Civile, publicada en 1950 y traducida al español en 1962, y por último de Mauro Capelletti, que publicó la Jurisdicciones Constitucionales de Libertad, publicada en 1955 y traducida al español por el profesor mexicano Héctor Fix Zamudio como la Jurisdicción Constitucional de la Libertad en 1978. Tenemos también, y por último, dentro del apartado histórico general, que es la cuarta y última etapa, la definición conceptual que se da entre los años 1955 y 1956. En esta última etapa general de la historia del derecho procesal constitucional es importantísima la aparición del jurista mexicano Héctor Fix Zamudio, discípulo del profesor Niceto Alcalá Zamora y Castillo, y fue quien desarrolló y sistematizó el derecho procesal constitucional como una disciplina jurídica. Su primer trabajo
fue su tesis de licenciado en Derecho en 1955, titulada La garantía jurisdiccional de la Constitución mexicana, ensayo de una estructura procesal del amparo, la cual fue defendida en enero del año siguiente. Dos de sus capítulos de esta tesis fueron publicados en la revista La Justicia en 1956 y luego el contenido completo en su obra El Juicio de Amparo. En la garantía jurisdiccional de la Constitución mexicana, Héctor Fix-Zamudio desarrolla el análisis del derecho procesal constitucional, otorgándole la labor de examinar las garantías de la propia ley fundamental, por lo que se puede decir que es el primer jurista que define al derecho procesal constitucional. Efectivamente, dicho jurista mexicano lo definió en su tesis al derecho procesal constitucional de la siguiente manera: una disciplina instrumental que se ocupa del estudio de las normas que sirven de medio para la realización de las disposiciones contenidas en los preceptos constitucionales, cuando estos son desconocidos, violados o existe incertidumbre sobre su significado. Siendo esta materia una de las ramas más jóvenes de la ciencia del derecho procesal y por lo tanto no ha sido objeto todavía de una doctrina sistemática que defina su verdadera naturaleza y establezca sus límites dentro del inmenso campo del derecho. Héctor Fix-Zamudio sostenía que el derecho procesal constitucional forma parte de la teoría general del proceso, ubicándolo dentro del área inquisitoria del derecho procesal, debido a la publicidad de su objeto y oralidad del proceso. Ahora bien, la quinta etapa que proponemos nosotros, que es una etapa exclusiva para la doctrina peruana, para la doctrina nacional, es la independencia del derecho procesal constitucional. ¿Y por qué decimos esto? Porque como ustedes ya habrán advertido, para el profesor Héctor Fix-Zamudio, el derecho procesal constitucional, y es lo que la mayoría de modelos estatales y doctrina del derecho comparado también siguen esta idea de que el derecho procesal constitucional pertenece a la teoría general del proceso, que forma parte de la teoría del derecho procesal. Y como veremos más adelante, en el caso peruano, esto es diferente. Antes de llegar a ello, el profesor Domingo García Launde, el maestro del derecho procesal constitucional peruano y latinoamericano, ha señalado en sus estudios, que han partido de la base también doctrinaria del profesor Héctor Fix-Zamudio, que el derecho procesal constitucional tiene como objetivo, primero, los procesos constitucionales, como son los habeas corpus, las acciones de amparo, las acciones de inconstitucionalidad y otros procesos constitucionales o garantías constitucionales. Y por otro lado, el derecho procesal constitucional tiene como objetivo el análisis de la magistratura constitucional, que son los órganos que resuelven los procesos constitucionales, y son las salas constitucionales, las Cortes Supremas y los tribunales constitucionales el objeto de este estudio. Ahora, quien inició la idea de la independencia del derecho procesal constitucional de la teoría general del proceso o del derecho procesal general fue el ex magistrado del Tribunal Constitucional Federal de Alemania, Peter Haberli, quien sostenía que el derecho procesal constitucional era una concretización del derecho constitucional. Es decir, el derecho procesal constitucional permitía la materialización en la realidad del derecho constitucional, de la teoría constitucional. Esto implica, de manera obligatoria y necesaria, tomar una cierta distancia con respecto de las demás ramas procesales. Cabe precisar que el derecho procesal constitucional puede hacer uso de instituciones jurídicas del resto del derecho procesal, siempre que estos préstamos estén a la medida de la ley fundamental y de la teoría constitucional. Frente a ello, aparece un debate doctrinario en el Perú, quienes asumían que el derecho procesal constitucional pertenecía a la teoría constitucional y quienes sostenían que el derecho procesal constitucional pertenecía y era una rama de la teoría general del proceso.
los que sostenían que el derecho procesal constitucional era una concretización, una materialización de la teoría constitucional, eran el profesor Peter Haberly y sus alumnos César Landa Arroyo, Jorge León Vázquez y Luis Huerta Guerrero. Por otro lado, tenías a Héctor Fixamudio, quienes lo seguían el doctor Domingo García Belaúnde, Samuel Lavallupanqui y Omar Caldo Roldán. Cabe señalar que, como veremos más adelante, estos autores nacionales, luego de lo resuelto por el Tribunal Constitucional, se adscribirían a la postura que el Tribunal Constitucional asumió al final. Y es que, frente a una discrepancia en la doctrina nacional respecto a este tema, era necesario dirigirnos a una posición institucional. Esto es, la posición del Tribunal Constitucional peruano sobre esta situación. Y el tribunal resolvió lo siguiente. Si bien es cierto que el derecho procesal constitucional recurre con frecuencia a categorías e instituciones primigeniamente elaboradas como parte de la teoría general del proceso, es el derecho constitucional el que las configura y llena de contenido constitucional. Esta posición, como es evidente, trasciende la mera cuestión de opción académica o jurisprudencial. Por el contrario, significa un distanciamiento de aquellas posiciones positivistas del derecho y el proceso que han llevado a neutralizar la vigencia efectiva de los derechos fundamentales al hacer depender la eficacia de estos a la aplicación de normas procesales autónomas, científicas y neutrales. Es así que nuestra posición en esta etapa del desarrollo histórico del derecho procesal constitucional aplicable al derecho peruano es de que el derecho procesal constitucional es una ciencia, pertenece a la ciencia jurídica, a la disciplina de la teoría constitucional, debido a que, por ejemplo, el derecho procesal constitucional tiene una particularidad especial frente a las demás órdenes procesales que pertenecen a la teoría general del proceso, y es que su objeto para el cual se sirve es la Constitución. Acuérdense que el derecho procesal constitucional, teniendo como objeto las garantías constitucionales, la magistratura constitucional, estas se originan y tienen reconocimiento expreso en la Constitución misma, en el artículo 200 y siguientes de la Constitución Política del Estado. Luego, que el derecho procesal constitucional obtiene sus principios procesales de la Constitución misma y de la ciencia constitucional actual, porque al estar reconocidos en el capítulo de las garantías constitucionales, los procesos constitucionales, el Tribunal Constitucional y cómo estos tienen como objetivo la defensa de los derechos fundamentales y la defensa de la supremacía constitucional, es justamente la Constitución la que va a sentar las bases en donde se tiene que extraer los contenidos, principios y directrices que deben seguir estos procesos y su magistratura constitucional. Y por último, debemos mencionar que efectivamente es una disciplina jurídica independiente de las otras que estudian los aspectos procesales y procedimentales, porque a diferencia de ellos, su estudio es la Constitución, tanto el aspecto material como formal. Y acuérdense, los procesos constitucionales son reconocidos y creados en la propia Constitución, a diferencia de los procesos civiles, penales, laborales, contenciosos administrativos, que su origen es la norma legal. Así entonces, podemos señalar que la naturaleza del derecho procesal constitucional, si bien dependerá de la posición doctrinal que se asuma, pero en el curso y a lo largo de la clase del día de hoy, emplearemos la posición institucional del Tribunal Constitucional, es decir, que el derecho procesal constitucional pertenece a la teoría constitucional. Sobre esto, citamos al Tribunal Constitucional, quien resuelve este debate doctrinario de la siguiente manera. El alejamiento del derecho procesal constitucional de las categorías clásicas del derecho procesal se basa en que las distintas áreas del derecho tienen un ámbito sustantivo y adjetivo en paridad de condiciones, tal como sucede, por ejemplo, en el derecho civil, donde la regulación procesal tiene la misma jerarquía que la existente a la sustantiva, pues tanto el Código Civil como el Código Procesal tienen rango de ley.
Esto no sucede, por el contrario, en el ámbito constitucional. El Código Procesal Constitucional debe procedimentalizar las cuestiones sustantivas que se encuentran en la Constitución, norma que tiene claramente un nivel jerárquico superior, motivo por el cual, y tomando en cuenta el principio institucional de la interpretación conforme a la Constitución. Entonces, el derecho procesal constitucional nace como un clamor de las sociedades modernas que requerían la protección de los derechos fundamentales y la garantía de que las constituciones que lo regían fueran respetadas por todos los particulares y el propio Estado. La ciencia del derecho procesal constitucional no solo se limita a la observancia y desarrollo de los preceptos de los procesos constitucionales, sino de la organización y labor de los jueces y magistrados que tienen el deber de guiar y resolver el propio proceso constitucional. Muy bien, vamos a hacer un pequeño break para luego continuar con lo que es la autonomía procesal. ¿Alguna duda sobre esta primera parte? Muy bien, entonces volvemos en 10 minutos para continuar con lo que es la autonomía procesal luego de haber establecido este marco general y entender luego, y ya veremos a continuación por qué haber establecido que el derecho procesal constitucional, en donde se va a sustentar, donde se va a basar la autonomía procesal constitucional del Tribunal Constitucional, es necesario entenderla que se sustenta en la teoría constitucional, que el derecho procesal constitucional, en el caso peruano, es una concretización de la teoría constitucional y no una rama más del derecho procesal o de la teoría general del proceso. Volvemos en 10 minutos. Perfecto, doctor. Estamos pausando la grabación. Gracias. Muy bien. Estimados alumnos, estimadas alumnas, esta es la segunda parte de la clase. Como ustedes ya saben, hemos ahora tratado de hacer la parte previa, que es siempre necesaria, sobre dónde nos encontramos, que es un Estado constitucional de derecho, las características que tiene el mismo, el modelo que es el Estado peruano, que es un Estado, ¿no?, de Estado constitucional de derecho, luego el derecho procesal constitucional y cuál es la rama a la teórica en la cual se escribe el modelo peruano de derecho procesal constitucional. ¿Y esto por qué es necesario? Porque ahora que vamos a entrarnos a la figura de la autonomía procesal constitucional, la autonomía del Tribunal Constitucional, debemos entender cuál es el origen que ya hemos visto, que es el del Tribunal Constitucional, y luego cuál es el origen también doctrinario de nuestro derecho procesal constitucional. Habiendo dicho eso, doctor, ¿me podría confirmar si se ve la pantalla, si se ve el PowerPoint? Sí, doctor, estamos viendo la presentación. Muy bien. Entonces pasamos a lo que es la autonomía procesal constitucional. ¿Cómo podríamos definir esta autonomía procesal constitucional? La podríamos definir de la siguiente manera. La autonomía procesal del Tribunal Constitucional permite abrir el camino para una verdadera innovación de sus propias competencias. Esta capacidad para delimitar el ámbito de sus decisiones por parte del tribunal tiene como presupuesto la necesidad de dotar de todo poder necesario en manos del tribunal para tutelar los derechos fundamentales, más allá e incluso de las intervenciones de las partes, pero sin olvidar que la finalidad no es una finalidad para el atropello o la restricción. Este sacrificio de las formas procesales solo puede encontrar respaldo en la única razón, la tutela de los derechos, por lo que toda práctica procesal que se apoye en este andamiaje teórico para atropellar los derechos o para disminuir su cobertura debe ser rechazado como un poder peligroso en manos de los jueces. Algo que acá dice el Tribunal Constitucional que es muy importante es de que la autonomía procesal que tiene el Tribunal Constitucional es una autonomía procesal que busca ser un instrumento, una herramienta para lograr alcanzar los fines de los procesos constitucionales. Esto es, garantizar, por un lado, la supremacía normativa de la Constitución y, por otro lado,
la defensa de los derechos fundamentales. Debemos señalar que el Tribunal Constitucional ha utilizado su autonomía procesal para suplir el ocio legislativo, es decir, para cubrir los vacíos jurídicos, más no lo ya establecido legislativamente y de obligatorio cumplimiento para los justiciables. Se puede decir entonces que los productos de la autonomía procesal del Tribunal Constitucional no son normativos en sentido estricto, sino más bien jurisprudenciales, a diferencia de los reglamentos de funcionamiento interno que tienen efectos ad extra. Y es que, como ustedes ya saben, lo hemos explicado al inicio de la clase del día de hoy, hay dos tipos de autonomía. La autonomía de autogobierno, de gestión interna, que se realiza y se materializa a través de reglamentos, directivas de administración propia del Tribunal Constitucional como manifestación de esta autonomía, de esta independencia, del principio de separación de poderes que tiene nuestro Estado peruano y la autonomía procesal constitucional, que es lo que nosotros estamos estudiando el día de hoy. Por lo tanto, el Tribunal Constitucional no podría modificar en lo absoluto lo establecido en la norma procesal constitucional, es decir, en el nuevo Código Procesal Constitucional, pero sí crear de alguna manera situaciones no previstas por los legisladores en su oportunidad. Sobre este ocio legislativo, el Tribunal Constitucional ha declarado lo siguiente. El ocio legislativo aparece como consecuencia de la omisión, inactividad, inacción o non facere por parte de un órgano con competencias legislativas, lo que implica el desobedecimiento al mandato de una norma perteneciente al bloque de constitucionalidad que hubiese establecido que el goce de un derecho o el ejercicio de una competencia queda supeditada a la expedición de una norma reglamentaria. Dicha omisión se constata por vencimiento del plazo determinado para legislar complementariamente o por el transcurso del plazo razonable para ello. Cuando el Tribunal Constitucional se sustenta su autonomía procesal y la creación jurisprudencial que a través de su jurisprudencia crea nuevas instituciones jurídicas, nuevas instituciones procesales, es porque lamentablemente el legislador o el ente encargado de legislar las normas procesales de los procesos constitucionales ha omitido o no ha tenido en cuenta ciertos aspectos de estos procesos que son necesarios, que son relevantes para cumplir con las finalidades de estos, que repito, y que ustedes también ya conocen, es la defensa de la supremacía constitucional y la defensa efectiva de los derechos fundamentales. Es por ello que resulta importante entender que si bien el tribunal no puede emitir normas, no puede legislar, porque esa es competencia del Poder Legislativo y del Poder Ejecutivo por delegación de este primero, sí busca regular jurisprudencialmente normas procesales que son necesarias para cumplir los objetivos y fines que tienen los procesos constitucionales. Así entonces, la autonomía procesal constitucional se sustenta en dos temas fundamentales y relevantes. Primero, que la autonomía del derecho procesal constitucional en relación con otros mandamientos procesales, pero no con referencia, como ya sabemos, al derecho constitucional. Y esto es importante, por eso era necesario
especificar previamente que el derecho procesal constitucional se sustenta en el derecho constitucional. Porque si nosotros señaláramos que el derecho procesal constitucional se sustenta en el derecho procesal o en la teoría general del proceso, no se podría crear estas figuras procesales jurisprudencialmente, porque se exigiría ¿qué cosa? El principio de legalidad, el cumplimiento del mandato de ley para la creación de nuevas figuras procesales, de nuevas figuras jurídicas dentro de los procesos constitucionales. Pero como ya hemos mencionado que el derecho procesal constitucional pertenece al derecho constitucional, habilita que el Tribunal Constitucional, a través de la autonomía procesal, crea estos figuras procesales, porque el tribunal crea estas figuras procesales con el objetivo de concretizar los fines de estos procesos que no tienen reconocimiento legal, sino tienen un reconocimiento constitucional. Segundo elemento importante, el estatus que ostenta el Tribunal Constitucional dentro del ordenamiento constitucional. Es decir, que el Tribunal Constitucional, como supremo intérprete de la Constitución, pueda hacer uso de esta calidad de supremo intérprete para crear a partir de la Constitución, a partir del derecho procesal constitucional, como materialización de la teoría constitucional y de la Constitución misma, crear figuras procesales que complementen la norma procesal, que complementen las normas del nuevo Código Procesal Constitucional y del anterior Código Procesal Constitucional. ¿Por qué? Porque como ustedes saben, el nuevo Código Procesal Constitucional, al igual que su antecesor, el Código Procesal Constitucional, son leyes orgánicas. Son normas que forman parte del bloque de constitucionalidad y como parte del bloque de constitucionalidad exige que se lea e interprete conjuntamente con el resto de normas de este bloque y de la propia Constitución. Y como forma parte de este marco constitucional interpretativo, es a partir de esa interpretación que se extrae reglas procesales que son necesarias para su mejor desarrollo procesal. La autonomía procesal constitucional del Tribunal Constitucional es y debe ser comprendida como aquella facultad que tiene el Tribunal Constitucional primero para configurar su propio derecho procesal, para realizarlo de forma razonable en relación a que tiene que hacerlo de manera tal que no se advierta desproporcionalidad e irrazonabilidad, de que sea siempre persiguiendo los fines de los procesos constitucionales y que esta autonomía procesal constitucional debe hacerse, como ya lo hemos adelantado, a partir de una interpretación constitucional y de la integración jurídica, tanto de la Constitución como de las normas que conforman el bloque de constitucionalidad. Y es, pues, a través de la interpretación constitucional que supone una tarea voluntaria que realiza el Tribunal Constitucional, que tiene por objeto desentrañar la norma o normas que puedan dar lugar a una específica disposición. Porque puede advertirse de que el nuevo Código Procesal Constitucional le hace falta tener una norma o una regla procesal que logre de mejor manera, de forma más eficiente, de forma más efectiva, el cumplimiento de sus fines procesales. Y frente a ello, está el Tribunal Constitucional que puede crear esa regla, que puede crear esa figura
que mejore el cumplimiento y la efectividad de los procesos constitucionales. Ahora, habiendo dicho todo lo anterior, vamos a lo que es una manifestación o las manifestaciones de esta autonomía procesal del Tribunal Constitucional, o también denominada autonomía procesal constitucional. Tenemos, por ejemplo, la tipología de sentencias constitucionales. Esta tipología no estaba en el anterior Código Procesal Constitucional, no estaba y no está en el nuevo Código Procesal Constitucional, no está tampoco en la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional y menos en su reglamento normativo. La tipología de las sentencias de inconstitucionalidad es una tipología creada exclusivamente por el Tribunal Constitucional a partir de su autonomía procesal. El Tribunal Constitucional, en la sentencia recaída en el expediente 04-2004, proceso competencial, estableció una tipología de las sentencias, tanto aplicables a los procesos de inconstitucionalidad como al resto de procesos constitucionales. En dicha decisión y como manifestación, como concreción de esta autonomía procesal constitucional, estableció una doble clasificación. La primera, que distingue entre sentencias de especie o de principio, y la segunda, entre sentencias estimativas y desestimativas. Sobre la primera clasificación de sentencias, especie y principio, señaló lo siguiente: que las sentencias de especie se constituyen por la aplicación simple de las normas constitucionales a un caso particular y concreto. La labor del juez constitucional es meramente declarativa. Se limita a aplicar la norma constitucional o los otros preceptos directamente conectados con ella, mientras que las sentencias principio son las que forman la jurisprudencia propiamente dicha, porque interpretan el alcance y sentido de las normas constitucionales, llenan las lagunas y forjan verdaderos precedentes vinculantes. Ahora, sobre la segunda clasificación de sentencias, el tribunal creó y estableció las sentencias estimativas o desestimativas. En relación con las sentencias estimativas, el Tribunal Constitucional estableció que son aquellas que declaran fundada una demanda de inconstitucionalidad, cuya consecuencia jurídica específica es la eliminación o expulsión de la norma cuestionada del ordenamiento jurídico, mediante una declaración de invalidez constitucional por la colisión entre el texto de una norma con rango de ley y una norma principio o valor constitucional. Las sentencias estimativas, según el Tribunal Constitucional, pueden ser de simple anulación, interpretativa propiamente dicha o interpretativa manipulativas, también denominadas sentencias normativas. Sobre la sentencia de simple anulación, el tribunal estableció lo siguiente: en este caso, el órgano de control constitucional resuelve dejar sin efecto una parte o la integridad de una ley, perdón, una parte o la integridad del texto, contiene un texto de estimación parcial cuando se refiere a la fracción de una ley o norma con rango de ley, un artículo, un párrafo, etc. Y por ende ratifica la validez constitucional de las restantes disposiciones contenidas en el texto normativo impugnado. La estimación es total cuando se refiere a la plenitud de una ley o norma con rango de ley,
Por ende, dispone la desaparición íntegra del texto normativo impugnado del ordenamiento jurídico. Luego, las sentencias interpretativas propiamente dichas. En este caso, el órgano de control constitucional, según sean las circunstancias que rodean el proceso constitucional, declara la inconstitucionalidad de una interpretación errónea efectuada por algún operador judicial, lo cual acarrea una aplicación indebida. Dicha modalidad aparece como sea asignado al texto objeto de examen, una significación y contenido distinto al que la disposición tiene cabalmente. Así, el órgano de control constitucional puede concluir en que por una errónea interpretación se han creado nuevas normas, distintas de las contenidas en la ley o norma con rango de ley, objeto de examen. Por consiguiente, establece que en el futuro los operadores jurídicos estarán prohibidos de interpretar y aplicar aquella forma de interpretar declarada contraria a la Constitución. Sentencias interpretativas manipulativas, o también denominadas sentencias normativas. En este caso, el órgano de control constitucional detecta y determina la existencia de un contenido normativo inconstitucional dentro de una ley o norma con rango de ley. La elaboración de dichas sentencias está sujeta alternativa y acumulativamente a dos tipos de operaciones, la ablativa y la reconstructiva. La operación ablativa o de exégesis, consiste en reducir los alcances normativos de la ley impugnada, eliminando del proceso interpretativo alguna frase o hasta alguna norma cuya significación colisiona con la Constitución. Para tal efecto, se declara la nulidad de las expresiones impertinentes, lo que genera un cambio del contenido perceptivo de la ley. La operación reconstructiva o de reposición consiste en consignar el alcance normativo de la ley impugnada, agregándosele un contenido y un sentido de interpretación que no aparece en el texto por sí mismo. La existencia de este tipo de sentencias se justifica por la necesidad de evitar los efectos perniciosos que puedan presentarse en determinadas circunstancias, como consecuencia de los vacíos legales que surgen luego de la expulsión de una ley o norma con rango de ley del ordenamiento jurídico. Tales circunstancias tienen que ver con la existencia de dos principios rectores de la actividad jurisdiccional constituyente, a saber, el principio de conservación de la ley y el principio de interpretación desde la Constitución. Dentro de las sentencias interpretativas manipulativas, también denominadas normativas, el Tribunal Constitucional creó las sentencias reductoras, aditivas y sustitutivas. En relación con las sentencias interpretativas manipulativas reductoras, señaló que son aquellas que señalan que una parte, frases, palabras, líneas, etcétera, del texto cuestionado es contraria a la Constitución y ha generado un vicio de inconstitucionalidad por su redacción excesiva y desmesurada, por lo cual se restringe el ámbito de aplicación de la ley impugnada a algunos de los supuestos o consecuencias jurídicas establecidas en la literalidad del texto. Sentencias interpretativas manipulativas aditivas son aquellas en donde el órgano de control de la constitucionalidad determina la existencia de una inconstitucionalidad por omisión legislativa, por lo que se procede a añadir algo al texto incompleto para transformarlo en plenamente constitucional. En este caso, se trata de una sentencia que declara la inconstitucionalidad, no del texto de la norma o disposición general cuestionada, sino más bien de lo que los textos o normas no consignaron o debieron consignar. De esta forma, a través de una interpretación extensiva, de la interpretación sistemática o la interpretación analógica, se evita que una ley cree situaciones contrarias a los principios, valores o normas constitucionales. Por último, tenemos las sentencias interpretativas manipulativas sustitutivas, que son aquellas en donde el órgano de control de la constitucionalidad declara la inconstitucionalidad parcial de una ley y simultáneamente incorpora un reemplazo o relevo del contenido normativo expulsado del ordenamiento jurídico, vale decir, dispone una modificación o alteración de una parte literal de la ley. Este tipo de sentencia se realiza excepcionalmente para impedir
la consumación de efectos políticos, económicos, sociales y culturales gravemente dañosos y derivados de la declaración de inconstitucionalidad parcial. También tenemos las sentencias exhortativas. Son aquellas sentencias en donde el órgano de control constitucional declara la incompatibilidad constitucional de una parte o la totalidad de una ley o norma con rango de ley, pese a lo cual no dispone su inmediata expulsión del ordenamiento constitucional, sino que recomienda al Parlamento que, para que dentro de un plazo razonable, expida una ley sustitutoria con un contenido acorde a las normas, principios o valores constitucionales. Esta exhortación puede concluir por alguna de las tres vías siguientes. Primero, la expedición de la ley sustitutiva y reformante de la norma declarada incompatible con la Constitución. Dos, la conclusión in totum de la etapa suspensiva y, por ende, la aplicación plenaria de los alcances de la sentencia. Dicha situación se da cuando el legislador ha incumplido con dictar la ley sustitutiva dentro del plazo expresamente fijado en la ley. Y por último, tenemos la expedición de una segunda sentencia. En dicha situación se produce por el no uso parlamentario del plazo razonable para aprobar la ley sustitutiva. Sentencias estimativas. El Tribunal Constitucional señaló que estas sentencias estimativas son aquellas que declaran, según sea el caso, inadmisibles, improcedentes o infundadas las acciones de garantía o resuelven desfavorablemente las acciones de inconstitucionalidad. En este último caso, la denegatoria impide una nueva interposición fundada en idéntico precepto constitucional. Petición parcial y específica referida a una o varias normas contenidas en una ley. Además, el rechazo de un supuesto vicio formal no obsta para que esta ley no pueda ser cuestionada ulteriormente por razones de fondo. Ahora bien, la praxis constitucional reconoce una pluralidad de formas y contenidos sustantivos de una sentencia desestimativa, a saber, primero, la estimación por rechazo simple. En este caso, el órgano de control de la constitucionalidad resuelve declarar infundada la demanda presentada por una parte de la integridad de una ley o norma con rango de ley. La estimación por sentido interpretativo, interpretación stricto sensu. En este caso se establece una manera creativa de interpretar una ley parcial o totalmente impugnada, es decir, son aquellas en donde el órgano de control de la constitucionalidad declara la constitucionalidad de una ley cuestionada en la medida que se le interpreta en el sentido que es considerada adecuado, armónico y coherente con el texto fundamental. Ahora, tenemos también otra figura creada por el Tribunal Constitucional, que es la actuación inmediata de sentencia. Esta figura, que surgió en Francia con las ordenanzas de 1452 y 1499, las cuales regulaban la dilación abusiva de los procesos debido al uso malicioso de impugnaciones, teniendo en cuenta que aquellas suspendieron los efectos de la sentencia adquirida. Este tipo de ejecución provisoria fue permitida originariamente para ciertos supuestos taxativos, como es el caso de los procesos sobre alimentos o medicamentos. Luego se expandió su aplicación a procesos sumarios, como desalojo, secuestros y depósitos, entre otros, y procesos en donde hubiera contrato o promesa reconocida. Cancelar que para la aplicación de la institución se requería el pago de una caución al vendedor como garantía, requisito que luego desapareció con el Código de Procedimientos Civiles francés de 1807 y fue a partir de dicho código que la institución se expandió a distintos países. Luego será trasladado al ámbito procesal constitucional, el cual es finalmente reconocido y aceptado por el Tribunal Constitucional peruano. En la sentencia vinculante recayó en el expediente 0607-2009, amparo, en la misma que dispone en la tercera parte de su decisión, es decir, en el tercer punto resolutivo de esta sentencia, lo siguiente. 3. Disponer la notificación por secretaría de esta sala del tribunal a presidencia de cada distrito judicial del país,
a efecto de que tomen en cuenta los criterios expuestos en la presente sentencia, en la aplicación de la figura de la actuación inmediata de la sentencia estimatoria de primer grado, contenida en el artículo 22 del Código Procesal Constitucional. Y es importante advertirlo. La figura de la sentencia, la actuación de sentencia estimatoria de primer grado, como ustedes pueden apreciar, se creó esta figura procesal en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, en específico en este apartado resolutivo. ¿Qué sucedió? Muy pocos distritos judiciales lo empezaron a aplicar por desconocimiento o por temor a que este solo se encuentre sustentado, y pongo solo entre comillas, en una sentencia del Tribunal Constitucional y no siendo una figura procesal reconocida normativamente y de forma taxativa. Por ello, el legislador, al momento de crear el nuevo Código Procesal Constitucional, utilizando esta sentencia, al utilizar este reconocimiento, esta figura procesal del Tribunal Constitucional, lo estableció en el capítulo 4 del nuevo Código Procesal Constitucional y creó la figura de la actuación de sentencia estimatoria que está reconocido en el artículo 26 del nuevo Código Procesal Constitucional, en donde estableció que el juez constitucional se encuentra habilitado para ejecutar la sentencia de primer grado que favorece al demandante, sin perjuicio de la apelación interpuesta por la parte contraria. Esta actuación inmediata de sentencia se constituye como un instrumento procesal de primer orden para la concreción del derecho a la tutela jurisdiccional efectiva en sede constitucional. Y esta disposición plantea cumplir con lo dispuesto en el artículo 1 del nuevo Código Procesal Constitucional en relación con la búsqueda de la restitución del derecho afectado o amenazado. Porque lo que se plantea es evitar la irreparabilidad de los derechos fundamentales. Como ustedes pueden ver, esto se encuentra regulado en el artículo 26 del nuevo Código Procesal Constitucional y estima lo siguiente. La sentencia estimatoria de primer grado es de actuación inmediata si el juez estima que no generará una situación de irreversibilidad ni se ocasionará daños desproporcionados al demandado. Es independiente de la apelación que se interponga contra ella y se solicita ante el juez que emitió la resolución. La resolución que ordena la actuación inmediata de sentencia es inimpugnable y mantiene su vigencia hasta que se emita resolución última y definitiva que pone fin al proceso. Es decir, lo que ha hecho el legislador es, sustentándose en la figura procesal de la sentencia estimatoria de primer grado que creó el Tribunal Constitucional en base a su autonomía procesal en una jurisprudencia, lo que hizo fue esta jurisprudencia, esta figura procesal jurisprudencial, positivizarlo e incorporarlo normativamente en el nuevo Código Procesal Constitucional, creándose una norma procesal ya positivizada, una regla procesal ya reconocida legislativamente y con ello evitando que los jueces nieguen esta figura procesal solo porque fue reconocida en una sentencia que, si bien es vinculante para los jueces que aún se mantienen con esta idea de juez boca de la ley y un juez intérprete de la ley, conforme a la Constitución, tenemos que tener todo tal cual en la norma procesal positiva. El amicus curiae. El amicus curiae también fue una figura primero creada jurisprudencialmente por el Tribunal Constitucional, luego incorporado al reglamento normativo y por último establecido en el Código Procesal Constitucional por el legislador. Sobre el amicus curiae, se introduce la figura de amicus curiae, también denominado amigo de la Corte, para que éste pueda expresar una opinión especializada, sea o no jurídica. La innovación que se encuentra es que se establece que será el juez, la sala o el Tribunal Constitucional el encargado de invitar a personas naturales o jurídicas en calidad de amicus curiae, amigo de la Corte.
Cabe señalar que solo los amigos curiae pueden apersonarse al proceso constitucional a pedido de juez o magistrado constitucional. Y como ya hemos mencionado, esta figura procesal fue creada primero por la jurisprudencia del Tribunal Constitucional. Luego, en base a su autonomía procesal, no solo lo creó jurisprudencialmente, sino como manifestación de su autonomía de gestión interna, lo incorporó a su reglamento normativo en el artículo 13A. Luego ya el legislador, haciendo uso y reconocimiento de esta figura procesal creado por el Tribunal Constitucional, lo positivizó en el nuevo Código Procesal Constitucional, establecido en el artículo 5 del título preliminar, que dijo lo siguiente: el juez, la sala o el Tribunal Constitucional, si lo consideran conveniente, podrán invitar a personas naturales o jurídicas en calidad de amicus curiae para que expresen por escrito o oralmente su opinión jurídica sobre una materia compleja. También puede invitarse al amicus curiae para que ilustre al juzgador sobre conocimientos no jurídicos, técnicos o especializados de relevancia necesaria para resolver la causa. Son requisitos que debe cumplir la participación del amicus curiae. 1. No es parte ni tiene interés en el proceso. 2. Tiene reconocida competencia e idoneidad sobre la materia que se le consulta. 3. Su opinión no es vinculante. 4. Su admisión al proceso le corresponde al órgano jurisdiccional. El amicus curiae carece de competencia para presentar recursos o interponer medios impugnatorios. Es decir, esta es una segunda muestra de cómo, a partir de la creación de una figura procesal por parte de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, que es una creación que concretiza, materializa su autonomía procesal constitucional, luego el legislador lo ha incorporado a la norma positiva, a la norma procesal constitucional, y esto permite garantizar que esta figura sea de conocimiento de todas las partes involucradas en la justicia constitucional. Luego tenemos la incorporación de la figura del principio pro homine. El principio pro homine, disculpen, ha tenido reconocimiento en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional y también a nivel de la Corte Americana de Derechos Humanos. El principio pro homine determina que en caso de incompatibilidad entre una norma convencional y una constitucional, los jueces preferirán la norma que más favorezca a la persona y sus derechos humanos. El Tribunal Constitucional, en una extensa jurisprudencia, ha determinado sobre el principio pro homine lo siguiente. Vale decir, el principio pro homine impone que, en lugar de asumirse la interpretación restrictiva e impedir el derecho a la efectiva tutela jurisdiccional, se opte por aquella que posibilite a los recurrentes el ejercicio de dicho derecho. De igual manera, sobre este principio pro homine, se ha dicho lo siguiente por parte del profesor Edgar Carpio Marcos, citando a la autora Mónica Pinto, lo siguiente: un criterio hermenéutico que informa todo el derecho de los derechos humanos, en virtud del cual se debe acudir a la norma más amplia o a la interpretación más extensiva cuando se trata de reconocer derechos protegidos, o inversamente a la norma o a la interpretación más restringida cuando se trata de establecer restricciones permanentes al ejercicio de los derechos o a su suspensión extraordinaria. En base a esto, el mismo tribunal, en su jurisprudencia sobre este principio, ha dicho que ante diferentes interpretaciones de un dispositivo legal, se opta por aquella que conduzca a una mejor protección de los derechos fundamentales, descartando así las que restrinjan o limiten su ejercicio. Es por ello que en el artículo 8º del título preliminar del nuevo Código Procesal Constitucional, en lo referido a la interpretación de los derechos humanos y tratados internacionales, podemos apreciar que esta figura del principio pro homine reconocido e incorporado a nuestras normas procesales constitucionales por parte del Tribunal Constitucional y su jurisprudencia, luego ha sido positivizado también por el legislador.
estableciendo en este artículo 8º del título preliminar del nuevo Código Procesal Constitucional lo siguiente: el contenido y alcances de los derechos constitucionales protegidos por los procesos regulados en el presente código deben interpretarse de conformidad con la Declaración Universal de Derechos Humanos, los tratados sobre derechos humanos, así como con las decisiones adoptadas por los tribunales internacionales sobre derechos humanos, constituidos según tratados de los que el Perú es parte. En caso de incompatibilidad entre una norma convencional y una constitucional, los jueces preferirán la norma que más favorezca a la persona y sus derechos humanos. Este último apartado del artículo 8º del título preliminar del nuevo Código Procesal Constitucional es la positivización de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional que creó en su momento el principio pro homine o la regla procesal pro homine para los procesos constitucionales. Así como tenemos estas reglas, estas figuras jurídicas que ha creado el Tribunal Constitucional y que luego han sido positivizados por el legislador, tenemos también casos como, por ejemplo, la tipología del habeas corpus, la tipología del proceso de amparo, la tipología del habeas data, que son tipos de estos procesos, diferentes supuestos de aplicación de estos procesos constitucionales que el Tribunal Constitucional los ha creado jurisprudencialmente y que no están ni en el anterior Código Procesal Constitucional y no están en su totalidad, porque sí algunos supuestos de amparo, algunos supuestos de habeas data, algunos supuestos de habeas corpus están sí positivizados en el nuevo Código Procesal Constitucional, pero que en su gran mayoría son creación y aplicación de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, la cual ha sido creado por su jurisprudencia. De igual manera, tenemos otras figuras procesales, como son el estado de cosas inconstitucionales, en donde el Tribunal Constitucional ha creado que a partir de un supuesto que es contrario a los principios, valores y bienes constitucionales, de una práctica que se está realizando no solo en el ámbito público, sino también en el ámbito privado, esta se encuentra vetada constitucionalmente y lo que hace el tribunal es de que ese supuesto, esa práctica, al estar vetada por la Constitución, no puede ser aplicado y es transversal a todos los aparatos y órganos del Estado. Así como estas figuras que podemos advertir que son concretizaciones de la autonomía procesal constitucional, hay otras que podemos ir apreciando y que se han ido incorporando de manera sucesiva a nuestras normas y reglas de los procesos constitucionales, porque, como ya hemos mencionado, el nuevo Código Procesal Constitucional, así como su antecesor, el Código Procesal Constitucional, al ser leyes orgánicas, conforme establece el artículo 200 de la Constitución, forman parte del bloque de constitucionalidad y esas normas procesales que están en estos cuerpos normativos se deben interpretar conforme a el conjunto de normas constitucionales, que son la Constitución y otras normas que conforman el bloque de constitucionalidad. Entre ellas están la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, que a través de ella, de esta jurisprudencia, se establecen nuevas reglas que complementan, que colaboran con las normas procesales positivas. Ahora bien, ¿tenemos dudas, comentarios sobre esta clase? Sobre lo que hemos dicho al inicio y al final. Como ustedes pueden apreciar, estimados alumnos y alumnas, era importante entender por qué, a diferencia de otras ramas del derecho procesal constitucional, del derecho comparado, en el caso peruano, es importante advertir que el derecho procesal constitucional es materialización, es concreción del derecho constitucional. Se sustenta en la teoría constitucional porque es a partir de esa noción, de esa idea, que permite que el Tribunal Constitucional pueda incorporar reglas procesales, reglas novedosas a partir de su interpretación constitucional a los procesos constitucionales, a su regulación procesal, y que ha sido tanto así que el legislador
ha incorporado al momento de actualizar el Código Procesal Constitucional con el nuevo Código Procesal Constitucional, de incorporar esas figuras creadas por el Tribunal Constitucional a la normativa positiva. Eso sería todo y estoy atento a las preguntas o dudas que existieran. Participantes, estamos entonces en la ronda de preguntas. Si es que tienen alguna consulta, pueden hacerlo en el chat o también activando su micrófono. Doctor, al parecer no tenemos ninguna consulta. Muchas Quedó todo gracias, claro. estimado doctor, por esta oportunidad. Más bien agradezco que me hayan dado la oportunidad de estar con ustedes en este diplomado, en este curso de especialización y siempre a su servicio del Colegio de Abogados, del gremio y de todos los alumnos. Y como ya le mencioné, yo estoy a su disposición a través de mis redes sociales y a través de ella podemos cualquier tema poderlo trabajar más adelante. Muchas gracias. Doctor, Sí, dígame. acaban de hacer dos consultas. Roberto, usted tiene Perfecto, la por mano favor. levantada. Sí, 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 Roberto, sí, sí, adelante, sí, por sí. favor. Buenos días, Buen día, doctor. Roberto. Adelante. Buenos días para el ponente. Quisiera hacerle una pregunta con respecto al recurso de acción popular. De repente podría dar algunos ejemplos. Nada más. Muchas gracias. Ya, sobre el proceso de acción popular, bueno, si bien no es la materia que me toca exponer, el proceso de acción popular ha tenido bastante poco desarrollo, no solo jurisprudencial, sino también por parte de la Corte Suprema de Justicia, que es el ente encargado de justamente encargarse de este proceso en última instancia. Pero el proceso de acción popular, primero, el legislador en el nuevo Código Procesal Constitucional ha habilitado, lo cual no existía con el anterior Código Procesal Constitucional, la posibilidad que a través de la acción popular se puedan establecer precedentes vinculantes. Acuérdense que antes solo se pensaba que los precedentes constitucionales vinculantes eran solo del Tribunal Constitucional. Ahora no. También, a partir del nuevo Código Procesal Constitucional, se ha establecido que en los procesos de acción popular que son resueltos por el Poder Judicial y en última instancia por la Corte Suprema de Justicia, por su sala constitucional y social, se pueda establecer precedentes vinculantes a partir de un proceso de acción popular. Esa es una novedad sobre este proceso. También este proceso cabe señalar de que busca garantizar tres principios constitucionales. Primero, busca garantizar el principio de supremacía constitucional, busca garantizar el principio de legalidad y busca garantizar el principio de jerarquía normativa. Los tres principios que se encuentran en el artículo 51 de la Constitución, porque lo que busca el proceso de acción popular es garantizar que frente a cualquier afectación a la supremacía constitucional o al principio de legalidad que genere una norma infralegal, reglamentaria o de gestión pública, sea este proceso que permita que se restablezca el orden legal y constitucional respectivamente. Es decir, principio de supremacía constitucional, principio de legalidad y de jerarquía normativa, tres principios constitucionales que están en el artículo 51 de la Constitución. Y otro tema importante, el proceso de acción popular es un proceso publicístico. ¿Qué se entiende por proceso publicístico? Que cualquier ciudadano tiene la posibilidad de interponer el proceso. Hay una legitimidad activa amplia y lo único que se exige es de que se cumplan con las formalidades que exige el nuevo Código Procesal Constitucional, como lo es que lo acompañe la firma de un abogado y que el sustento sea claro y específico. Espero, Roberto, que pueda haber respondido tu pregunta o tus dudas sobre este proceso. Muchas gracias. Estimado Javier, tiene también la mano levantada. Por favor, adelante. Muy buenos días, profesor. Muy buenos días a todos los participantes también. Mi nombre es Javier Vega.
Excelente exposición, profesor. Tenía dos preguntas que quería trasladarle, por favor. Primero es sobre el estado de las cosas a través de la jurisprudencia desarrollada por el Tribunal Constitucional. Y quería preguntar, tal vez, para aclarar un poco más mi duda, es ¿qué pasa cuando el tribunal emite una sentencia a través del análisis de un caso, pero se pronuncia sobre un tema de gestión por parte del Estado a través de la implementación de ciertas políticas? Por ejemplo, el caso en particular sobre el tema penitenciario y abordar Claro. la problemática de el hacinamiento y nuevas cárceles. Entonces, ya ha pasado los 5 años, en este caso de un periodo que estableció para que el Estado pudiera tomar mejores políticas relacionadas a ese tema social, penitenciario y también jurídico. Quería saber si el tribunal tal vez puede emitir solamente en vía de ejecución o tendría que iniciarse otra acción para que nuevamente, recién a partir de esa decisión, se pueda pronunciar. Y la segunda pregunta, profesor, es respecto al principio pro homine, que también lo mencionó, y que es aplicado en diferentes procesos ordinarios, jurisdiccionales, en materia civil, penal, laboral, con diferentes aspectos y matices, pero mi pregunta aquí es concreta. ¿Hasta qué punto el principio pro homine puede generar esa elasticidad a efecto de no afectar la tutela jurisdiccional para que, digamos, alguno de las partes que puedan accionar pueda estar comprendido a criterio del juez y que esto no pueda ser contraproducente respecto a la otra contraparte? Entre la elasticidad y el principio pro homine, profesor. Quería saber si había alguna incompatibilidad, profesor. Muchas gracias. A ver, sobre el tema de estado de cosas inconstitucionales, como ustedes saben, lo que hace el Tribunal Constitucional es de que, en base a un caso que ha sido materia de un proceso de tutela de derechos fundamentales, un habeas corpus, amparo, habeas data, cumplimiento, lo que hace el Tribunal Constitucional es que advierte que hay una situación que es contraria, como yo lo había mencionado, a derechos fundamentales, a bienes constitucionales, valores y principios de la Constitución, y como tal, como es una práctica repetitiva, lo que busca es prohibirla y exhortando y ordenando a los entes estatales que paren o reviertan con esa situación o esa política o práctica institucionalizada. No solo se ha dado en el caso de los penales, se ha dado también caso, por ejemplo, en lo que fue la política nacional de educación rural, en donde también le dijo al Ministerio de Educación que tenía que modificar y la vida había dado 6 meses para que replanteara esa política educativa, y así como también en materia de, disciplina militar policial, entre otras. Se tiene que hacer siempre en ejecución de sentencia, porque el Tribunal Constitucional da una oportunidad, un tiempo para que esto se vuelva a materializar, a concretar. Caso penales, 5 años. Caso educación, 6 meses. Caso penitenciaría, código disciplinario policial militar o militar policial, también dio 6 meses. Entonces, da un tiempo en donde si no lo hace, puede ser, por un lado, tiene el Tribunal Constitucional la posibilidad de supervisar su cumplimiento, y por otro, que el afectado, si advierte de que no ha cumplido, puede solicitar a través de una ejecución de sentencia, que es el RAC por salto, como ustedes ya conocerán, que fue también una figura procesal, otra figura procesal creada por el Tribunal Constitucional jurisprudencialmente a través de esta autonomía procesal, y que luego fue positivizada en el nuevo Código Procesal Constitucional. Esa es la manera en donde se puede lograr el cumplimiento de esas sentencias en sus propios términos, en los tiempos. Claro que el Tribunal Constitucional en esa ejecución puede advertir, como ha pasado en temas penales, que diga, bueno, no se puede hacer, no se ha logrado, hay ciertos avances y vamos a darle un tiempo adicional para que lo pueda cumplir. Sobre la segunda pregunta sobre el principio pro homine, el principio pro homine tuvo un reconocimiento primero por el Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos, porque en el caso de la Corte Constitucional Colombiana, ¿qué sucedía? Ellos eran mucho más progresistas que la propia Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿Y qué sucedía?
el juez colombiano o la autoridad colombiana decía, ¿cuál cumplo? ¿La nacional, no, de la Corte Constitucional de Colombia o la del Corte Interamericana de Derechos Humanos? ¿Cuál utilizo? ¿Y con cuál no genero un desacato a una obligación internacional? Frente a eso, la Corte Americana dice, no, en base a este principio pro homine, si la decisión nacional es más tuitiva que la decisión internacional, que puede pasar y existe, se aplica en la nacional y eso no genera un incumplimiento de la obligación internacional, sino más bien lo optimiza. En base a esa jurisprudencia, el tribunal hace suyo lo que es el principio pro homine y también lo incorpora dentro de las reglas normativas y procesales de los procesos constitucionales. Y no solo eso, sino que lo extiende a los diferentes ámbitos del derecho y de la jurisdicción nacional. Esta figura lo que ha permitido es de que el juez, frente a esa opción, esa dicotomía entre cumplimiento del orden internacional, de la obligación internacional, o el cumplimiento de una orden nacional, pueda elegir cuál es la que mejor garantiza los derechos de la persona. ¿Por qué se positivizó? Porque lamentablemente, aún teniendo un reconocimiento jurisprudencial del sistema interamericano y luego del sistema de justicia nacional constitucional del Tribunal Constitucional, los jueces tenían miedo de, obviamente, generar prevaricato y tener responsabilidades administrativas por incumplimiento de una decisión interamericana. Entonces, se positivizó esta figura procesal creada por la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, reconocida por la jurisprudencia del Tribunal Constitucional a nivel positivo. ¿Cómo puedes evitar excesos? Creo que en el caso del principio pro homine es muy sencillo. Ves cuál es el principio, la regla, perdón, que mejor garantiza el derecho de la víctima o de la persona que solicita la protección de sus derechos. Y por otro lado, cuál es esta regla tiene una obligación, ya sea constitucional como internacional. Entonces, por ahí no habría ningún problema. Creo que más bien, creo que la duda o lo que tú mencionas es respecto al principio de elasticidad, que ese es otro principio que se encuentra en el artículo 3º del título preliminar del nuevo Código Procesal Constitucional y que también está reconocido en el anterior código. Y tiene límites. Y además, te recomiendo que leas mi tesis que está de pregrado, que ya hace unos años atrás, pero que yo ya me había adelantado a estos casos. Está colgada en el repositorio de la Católica, de la Pontificia Universidad Católica del Perú, como el principio de elasticidad, ¿no? En donde desarrollo conceptualmente el mismo y sus límites. Y como siempre, los límites están en lo que es la Constitución, es decir, si vas a aplicar el principio de elasticidad, no puedes ir más allá de la Constitución, sino interpretarla conforme a la Constitución, que el principio de elasticidad tiene que evaluar, no generar daños irreparables a los derechos de la otra parte, que siempre se busca optimizar los fines del proceso constitucional, que es la tutela de derechos fundamentales o la defensa de la supremacía constitucional, entre otros límites que recomiendo, si tienes una duda, poder ir a revisarlo, estimado Javier. Doctor, muchas gracias. Sobre Vladimir, acá dice Vladimir León, Sí. dice, una pregunta, ¿algunas figuras creadas por el TC han sido recogidas por el Código Procesal Constitucional? Bueno, no por el código pasado, sino por el nuevo código. Y como habíamos mencionado, tienes el principio pro homine, la actuación de sentencia estimatoria en primer grado, tienes el ambigo curiae, tienes el recurso de RAC por salto, ¿no? El recurso de por salto. Tienes algunas tipologías de habeas corpus y amparo reconocidos jurisprudencialmente y casi incorporadas, como por ejemplo el habeas corpus instructivo, que es desaparición forzada, entre otras figuras. Esa sería la Estimado respuesta. doctor, muchas gracias por aclarar las interrogantes y las preguntas. Creo que estamos ya finalizando con esto nuestra sesión. Muchas gracias, doctor, por estar con nosotros una vez más. No, Estimados muchas gracias a participantes, también ustedes. por tomarse el tiempo
por tomarse el tiempo de poder estar con nosotros. Que tengan todos muy buenos días. Estimado doctor, estamos en contacto de manera interna Igualmente, igual para todos poder- ustedes, ya saben, en mis redes sociales nos encontramos. Cuídense. que tengan todos muy buenos días. Buenos días, Muchas gracias. Estamos cerrando nuestra sesión.